Cuando todo parece tener sentido por fuera, pero por dentro algo sigue vacío, suele aparecer una sensación difícil de nombrar. No es tristeza abierta, tampoco es falta de logros. Es más bien una especie de cansancio silencioso, como si la vida hubiera avanzado correctamente, pero sin haberte preguntado si estabas realmente ahí. Muchas personas llegan a este punto sin darse cuenta. Cumplieron, construyeron, siguieron adelante, y aún así, en algún momento, algo dentro susurra: falta algo. No porque la vida esté mal, sino porque la conexión se ha debilitado. Tal vez te ha pasado. Te detienes un instante, quizá en medio de un día común, y sientes que todo sigue su curso, pero tú no. El cuerpo está presente, la mente está ocupada, pero el corazón parece lejos. No es un drama, es más sutil. Es la sensación de estar viviendo desde la superficie. Y lo curioso es que nadie te enseñó a notar eso. Nadie te dijo que se puede vivir funcionando, y aún así, estar desconectado. Aquí aparece una pregunta que puede incomodar un poco, pero que también puede abrir algo muy profundo. ¿Y si el sentido de la vida no fuera algo que tienes que encontrar, sino algo que has estado bloqueando sin querer? Esta pregunta cambia todo, porque deja de poner la búsqueda afuera y empieza a mirar hacia adentro, no como exigencia, como invitación. Eckhart Tolle usa una imagen muy sencilla para hablar de esto. Dice que la vida es como el cielo y los pensamientos son como nubes. Las nubes vienen y van, cambian de forma. A veces son oscuras, a veces ligeras. El problema comienza cuando creemos que somos las nubes y olvidamos que somos el cielo. Cuando nos identificamos tanto con lo que pasa por la mente, que perdemos contacto con el espacio amplio que siempre está ahí, sosteniéndolo todo. Esto explica mucho de nuestro cansancio actual. Vivimos atrapados en pensamientos sobre lo que fue, lo que debería haber sido, lo que aún falta. Y sin darnos cuenta, dejamos de evitar el único lugar donde la vida realmente ocurre, este momento. No el recuerdo, no la expectativa. Este instante sencillo, a veces incluso aburrido, pero real. Otro pensador, Viktor Frankl, hablaba del sentido de una forma muy parecida, aunque desde otra experiencia. Decía que el sentido no se alcanza cuando se lo persigue con ansiedad, sino cuando uno deja de forzarlo. Como una puerta que no se abre cuanto más la empujas, sino cuando te detienes, respiras y cambias la forma de acercarte. Esta idea resulta incómoda para una mente acostumbrada a controlar, pero al mismo tiempo trae alivio, porque quizás el problema no es que tu vida no tenga sentido. Quizás el problema es que estás intentando entenderla solo desde la mente. Y la vida, cuando se reduce a conceptos, se seca, se vuelve pesada, pierde color. El cuerpo lo sabe. Por eso aparece la tensión, el agotamiento, la sensación de estar siempre en deuda con algo invisible. No se trata de abandonar responsabilidades ni de escapar del mundo. Se trata de volver a habitarlo de verdad, de estar aquí cuando estás aquí, de escuchar sin pensar en la respuesta, de respirar sin apurarte hacia el siguiente momento, de permitir que el silencio también tenga un lugar, porque en ese silencio algo se acomoda solo. Este espacio no exige, no juzga, no compara, simplemente está. Y cuando entras en contacto con él, aunque sea por unos segundos, la vida deja de parecer una carga que tienes que descifrar. Se vuelve algo que puedes sentir, algo que te atraviesa, algo que no necesita explicación inmediata. Muchas personas pasan años buscando respuestas espirituales, filosóficas, psicológicas, y todo eso puede ayudar. Pero hay una comprensión más simple y más profunda al mismo tiempo. El sentido no es una idea que se piensa, es una experiencia que se recuerda. Como cuando vuelves a casa después de mucho tiempo y el cuerpo reconoce el lugar antes que la mente. Tal vez hoy no necesites entender más. Tal vez necesitas detenerte un poco. Escuchar ese vacío sin intentar llenarlo rápido. Porque ese vacío no siempre es falta. A veces es espacio. Espacio para algo más verdadero. Para una vida menos empujada y más habitada. Para una presencia que no se esfuerza, pero sostiene. Y desde ahí, desde ese lugar tranquilo que no suele recibir atención, comienza una comprensión distinta. No ruidosa, no espectacular. Una comprensión humana, profunda, que no grita respuestas, pero calma preguntas. Aquí empieza todo. Hay una forma de cansancio que no se debe al cuerpo,
sino al tiempo psicológico. Es un desgaste que aparece cuando la mente vive dividida entre lo que ya pasó y lo que aún no llega. El pasado pesa como una mochila llena de recuerdos no resueltos, decisiones que se juzgan con dureza, momentos que se repiten una y otra vez en la cabeza. El futuro, en cambio, empuja, exige, promete que más adelante todo tendrá sentido. Y en medio de esa tensión constante, el presente queda reducido a un simple puente, a un lugar de paso que casi nunca se habita. Muchas personas viven así durante años sin notarlo. Se levantan pensando en lo que quedó pendiente ayer y se acuestan imaginando lo que deberán enfrentar mañana. El ahora se convierte en algo funcional, mecánico, sin profundidad. Y entonces surge una sensación extraña. La vida avanza, pero no se siente viva. No porque falten experiencias, sino porque falta presencia. Aquí aparece uno de los errores más sutiles y más extendidos de nuestra época. Creer que el sentido de la vida está en otro momento, en otra etapa, en otra versión de uno mismo. La mente dice, cuando tenga más tiempo, cuando se resuelva esto, cuando llegue aquello. Pero esa promesa rara vez se cumple, porque después siempre se mueve un paso más adelante. Y mientras tanto, el cuerpo sigue aquí, respirando en un presente que casi nadie escucha. Desde la neurociencia se sabe que gran parte de la ansiedad no proviene de lo que ocurre, sino de lo que se anticipa. El cerebro humano tiene la capacidad de imaginar escenarios futuros con enorme detalle. Esa capacidad fue clave para la supervivencia. Pero cuando se vuelve constante, activa una sensación de amenaza permanente. El sistema nervioso se mantiene en alerta incluso cuando no hay un peligro real. Y ese estado sostenido agota, no solo físicamente, sino emocionalmente. Por eso, cuanto más se intenta entender la vida solo desde la mente, más se pierde contacto con lo que se siente. Pensar sin pausa sobre el sentido, el propósito, el rumbo, puede parecer profundo, pero muchas veces es una forma refinada de desconexión. Es como observar el agua desde la orilla sin nunca mojarse. Hay análisis, hay conceptos, pero falta experiencia directa. Eckhart Tolle habla de esto con mucha claridad cuando señala que el tiempo psicológico es una construcción de la mente. El pasado vive como memoria, el futuro como imaginación, pero el único lugar donde la vida realmente ocurre es este instante. No el instante ideal, no el instante perfecto, sino este tal como es. El problema no es que la mente piense en el tiempo. El problema es que se pierda dentro de él y olvide volver. Cuando esto sucede, algo curioso aparece. Se empieza a vivir como si siempre faltara algo. Incluso en momentos tranquilos hay una inquietud de fondo. Una sensación de que deberías estar haciendo otra cosa, yendo a otro lugar, siendo otra persona. Esa inquietud no es una señal de que la vida esté mal. Es una señal de que la atención está lejos del presente. Aprender a observar los pensamientos, sin confundirse con ellos, produce un cambio profundo en el cuerpo. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejan de ocupar todo el espacio interno. Cuando un pensamiento se ve como pensamiento y no como una verdad absoluta, el sistema de amenaza se relaja. El cuerpo deja de tensarse tanto. La respiración se vuelve más amplia. Aparece un pequeño espacio entre lo que ocurre y la reacción automática. Ese espacio es clave. No es vacío, es presencia. Es el lugar desde donde la vida puede sentirse sin ser juzgada de inmediato. Muchas personas buscan experiencias intensas para sentirse vivas, cuando en realidad lo que falta es atención plena en lo cotidiano. Escuchar de verdad, caminar sintiendo el cuerpo, permanecer en silencio sin sentirse incómodo. Son gestos simples, pero profundamente reguladores. La metáfora del piano ayuda a comprender esto. Intentar sentir la vida golpeando la mente, forzando respuestas, es como querer escuchar música dando golpes a las teclas. Hay ruido, hay esfuerzo, pero no hay armonía. La música aparece cuando las teclas vibran libres, cuando se las deja sonar. De la misma manera, el sentido emerge cuando la vida se vive, no cuando se la persigue con ansiedad. El presente no es algo abstracto, no es una idea espiritual lejana. Es la sensación del cuerpo ahora mismo, el contacto de los pies con el suelo, el aire entrando y saliendo, el latido que sigue ocurriendo sin pedir permiso. Cuando la atención vuelve a eso, aunque sea por breves momentos, algo se ordena internamente.
No porque todo esté claro, sino porque ya no hay tanta lucha. Buscar sentir en el tiempo es agotador porque el tiempo nunca se detiene. Siempre hay un antes y un después. Pero cuando el presente se habita, incluso por instantes, la vida deja de sentirse como una carrera. Se vuelve más cercana, más humana, y desde ahí, desde esa presencia sencilla, comienza a surgir una comprensión distinta. No una respuesta mental, sino una sensación de estar en el lugar correcto, aquí y ahora. Existe una forma muy sutil de tensión que muchas personas no reconocen como tal, porque se disfraza de responsabilidad interior. Es la sensación de que, si no estás haciendo algo para mejorar, sanar o comprender, entonces estás fallando a un nivel profundo. Esta tensión no siempre se vive como ansiedad evidente. A veces se siente como una inquietud constante, una presión suave pero persistente, como si nunca fuera suficiente estar simplemente aquí. En los últimos años, la espiritualidad se ha mezclado con la idea de progreso personal. La conciencia pasó de ser un espacio de apertura a convertirse, sin darnos cuenta, en un nuevo proyecto, algo que hay que entrenar, optimizar, perfeccionar. Y así, lo que en esencia era descanso interior, se transformó en otra forma de exigencia. La mente, experta en tomar el control, encontró una nueva manera de mantenerse ocupada. Eckhart Tolle señala que la conciencia no es algo que se fabrica, sino algo que se reconoce. Sin embargo, la mente suele interpretar esto como una tarea más. Aparece entonces la idea de que hay que sostener la atención todo el tiempo, permanecer presente de forma constante, evitar pensamientos incorrectos. Y cuando eso no ocurre, surge culpa, como si la experiencia humana, con sus vaivenes naturales, fuera un error espiritual. Desde la neurociencia emocional se entiende mejor este fenómeno. El cerebro dopaminérgico está diseñado para buscar, para anticipar recompensa, para moverse hacia adelante. Cuando esa energía se aplica a la vida práctica, puede ser útil, pero cuando se infiltra en el ámbito de la conciencia, genera agitación. La mente comienza a perseguir estados internos ideales, calma permanente, claridad absoluta, paz continua. Y esa persecución, paradójicamente, aleja de la calma real. La presencia, entendida de forma profunda, no es un estado que se sostiene por fuerza. Es una cualidad que emerge cuando deja de haber resistencia. Resistir lo que se siente, lo que se piensa, lo que aparece en el momento, crea fricción interna. Y esa fricción es cansancio. Muchas personas dicen buscar paz, pero en el fondo están luchando con su experiencia actual. Quieren que sea distinta, más elevada, más clara, más controlada. Aquí aparece una confusión importante. La conciencia no está para mejorar la vida, sino para dejar de pelear con ella. No elimina emociones difíciles. Las incluye. No borra pensamientos incómodos. Los observa. Cuando se espera que la presencia funcione como una herramienta de corrección, se pierde su esencia. Se convierte en otra estrategia de control, más sofisticada, pero igual de agotadora. La mente cree que, si suelta el control, algo malo ocurrirá, que sin vigilancia constante, la vida se desordenará. Pero la experiencia muestra algo distinto. Cuando el control se relaja, no aparece el caos, aparece el ritmo natural. El cuerpo sabe regularse. La emoción sabe moverse. El pensamiento sabe pasar. No hace falta empujar el río para que fluya. Intentar controlar la conciencia es como intentar alisar el agua con la mano. Cada movimiento crea más ondas. Cuanto más se intenta fijar un estado interno, más inestable se vuelve. La calma no se produce por imposición. Surge cuando no se la exige. Y esto resulta difícil de aceptar para una mente entrenada en el esfuerzo. Muchas personas viven con la sensación de que siempre hay algo más que deberían estar entendiendo. Un libro pendiente, una práctica no dominada, una comprensión que aún no llega. Y mientras tanto, el presente se vive como incompleto, como un medio para alcanzar algo superior. Esta postura mantiene a la persona en una espera constante. Y la espera, prolongada en el tiempo, se vuelve una forma de ausencia. La conciencia verdadera no se mide por la cantidad de momentos especiales. Se reconoce la forma en que se habita lo ordinario, en cómo se siente el cuerpo al caminar, en la calidad de la escucha, en la capacidad de estar con lo que es, sin corregirlo de inmediato.
Cuando esta forma de presencia aparece, aunque sea de manera intermitente, el sistema nervioso se regula. La respiración se suaviza. El diálogo interno pierde intensidad. No hay una línea recta en este proceso. Hay momentos de claridad y momentos de olvido. Y eso no es un fallo. Es parte de la condición humana. La trampa aparece cuando se interpreta el olvido como un retroceso, en lugar de verlo como una invitación a volver. Volver no al control, sino al contacto, al sentir, al estar. Cuando se deja de usar la conciencia como herramienta, algo se abre. La experiencia se vuelve más amplia, menos tensa, más honesta. Ya no hay necesidad de vigilar cada pensamiento. Ya no hay urgencia por llegar a un estado ideal. La vida empieza a sentirse más cercana, menos exigente. No porque haya cambiado externamente, sino porque la relación con ella se ha suavizado. En ese punto, muchas personas descubren algo inesperado, que la paz no estaba ausente. Estaba cubierta por el esfuerzo de buscarla. Y al soltar ese esfuerzo, aunque sea un poco, se revela una quietud sencilla. No espectacular, no permanente, pero real. Una quietud que no depende de condiciones perfectas, sino de una relación más amable con el momento presente. Desde ahí, la conciencia deja de ser un objetivo y se convierte en un espacio donde la vida puede desplegarse sin ser dirigida. Y en ese espacio, algo profundo se acomoda, no como logro, sino como recuerdo silencioso de lo que siempre estuvo ahí. Hay un cansancio que no proviene del esfuerzo físico ni de la sobrecarga mental, sino de una identificación prolongada con un papel. Es un agotamiento silencioso que aparece cuando una persona pasa años sosteniendo una imagen de sí misma, cumpliendo funciones, respondiendo a expectativas, sin darse cuenta de que poco a poco se fue alejando de algo más esencial. No ocurre de golpe, es gradual, tan gradual que casi nadie lo nota hasta que la sensación de vacío se vuelve imposible de ignorar. Desde muy temprano aprendemos a construir una identidad. Hijo responsable, profesional competente, madre entregada, persona fuerte. Estos roles no son falsos. Fueron necesarios. Cumplieron una función. El problema surge cuando el rol deja de ser una parte de la vida y se convierte en toda la vida. Cuando la persona ya no sabe quién es sin ese personaje. Cuando el silencio resulta incómodo porque no hay una historia que contar en ese momento. La mente humana funciona a través de narrativas. Se cuenta historias para dar coherencia a la experiencia. Yo soy así, mi vida fue esto, mi valor depende de aquello. Estas narrativas crean una sensación de continuidad, pero también levantan defensas. Desde la neurociencia se sabe que la identidad narrativa activa patrones automáticos de protección. El cerebro se aferra a lo conocido porque lo asocia con seguridad, incluso cuando eso conocido ya no nutre. Aquí aparece una paradoja profunda. Aquello que una vez te dio estabilidad puede convertirse, con el tiempo, en una prisión invisible. No porque sea malo, sino porque ya no evoluciona. Y cuando la identidad se vuelve rígida, la percepción se estrecha. Se deja de ver lo nuevo. Se repiten reacciones. Se vive desde el pasado, incluso cuando las circunstancias actuales son distintas. Eckhart Tolle habla del yo mental como una construcción basada en recuerdos, roles y expectativas. No lo presenta como un enemigo, sino como una herramienta que perdió su lugar. El problema no es tener una identidad, sino creer que eso es todo lo que somos. Cuando la persona se confunde con su historia, cualquier cambio se vive como una amenaza, cualquier silencio como una pérdida, cualquier pausa como inutilidad. Esta confusión genera fricción interna. La vida sigue moviéndose, pero la identidad quiere permanecer igual. El cuerpo cambia, las prioridades cambian, la energía cambia, pero el personaje intenta sostener una versión antigua. Y esa tensión se siente. Se manifiesta como irritabilidad, como nostalgia constante, como una sensación de estar fuera de lugar incluso en la propia vida. El potencial desperdiciado no siempre tiene que ver con talentos no usados o sueños no cumplidos. Muchas veces tiene que ver con la capacidad de estar presente que nunca se desarrolló porque toda la energía estaba puesta en sostener una imagen, en demostrar, en cumplir, en ser alguien. Mientras tanto, el ser, en su dimensión más simple y profunda, quedó en segundo plano. La revelación clave aquí es sutil pero transformadora. No eres la historia que cuentas sobre tu vida.
Esa historia ocurre en ti. Eres el espacio donde aparece. Cuando esta comprensión se asienta, aunque sea intelectualmente al principio, algo se afloja. La persona deja de sentirse tan atrapada por su pasado. No lo niega, no lo rechaza. Simplemente deja de vivir desde ahí. Desidentificarse del yo mental no significa perder personalidad ni volverse indiferente. Significa ampliar el campo de experiencia. Permitir que haya pensamientos sin que definan por completo quién eres. Permitir que haya emociones sin que se conviertan en una identidad fija. Esta distancia suave reduce la fricción interna. El cuerpo lo agradece. La mente se aquieta un poco. La vida se siente menos pesada. La metáfora del actor resulta muy clara en este punto. Un actor que olvida que está en el escenario sufre el guión como si fuera real. Vive cada escena con angustia. Se defiende, ataca, se agota, pero cuando recuerda que está interpretando un papel, algo cambia. No deja de actuar, pero lo hace con más ligereza, con más conciencia, con más libertad interior. Lo mismo ocurre con la vida cotidiana. Los roles siguen existiendo. Las responsabilidades continúan, pero ya no ocupan todo el espacio interno. Hay una dimensión más amplia desde donde se los observa. Y esa observación no es fría, es profundamente humana. Permite responder en lugar de reaccionar, elegir en lugar de repetir. Muchas personas sienten miedo ante esta idea porque creen que, sin el personaje, no quedará nada. Pero lo que se descubre no es vacío, sino presencia. Una presencia sencilla, silenciosa, que no necesita demostrarse. Desde ahí, la vida se vive con más autenticidad. No porque se haga menos, sino porque se vive desde un lugar más real. Cuando el personaje deja de ser el centro, la vida recupera profundidad. Los momentos simples adquieren otro peso. El silencio deja de ser incómodo. La soledad deja de sentirse como abandono. Aparece una sensación de hogar interior que no depende de logros ni de reconocimiento. Este cambio no ocurre de manera espectacular. No hay fuegos artificiales. Es más bien un ajuste interno, casi imperceptible al principio, pero con el tiempo transforma la relación con todo, con el pasado, con el futuro, con los demás y con uno mismo. El potencial que parecía perdido no estaba fuera. Estaba cubierto por capas de identidad. Y al soltarla suavemente, sin lucha, empieza a revelarse algo esencial, algo que no necesita ser construido, porque siempre estuvo ahí. Después de recorrer estas capas más profundas de la experiencia humana, algo empieza a sentirse distinto, no como una respuesta clara, cerrada, sino como un espacio interno más amplio. Un espacio donde la urgencia pierde fuerza y la vida deja de sentirse como un problema que hay que resolver. Esta es una comprensión que no llega de golpe. Se posa suavemente, como cuando el agua se aquieta después de una tormenta. Durante mucho tiempo, muchas personas han vivido con la sensación de que el sentido es algo que está delante en algún punto del futuro. Una meta, una revelación pendiente, una comprensión final que, cuando llegue, traerá calma. Pero esa búsqueda constante suele tener un efecto contrario. Mantiene a la mente en movimiento, siempre proyectándose, siempre evaluando, siempre esperando. Y mientras tanto, el momento presente queda relegado, tratado como un simple medio para llegar a otra cosa. Eckhart Tolle utiliza una imagen muy clara para hablar de esto. El océano puede estar agitado en la superficie, con olas, viento y ruido. Pero en el fondo, a gran profundidad, hay quietud. Esa quietud no depende de que las olas desaparezcan. Existe incluso cuando la superficie está en caos. De la misma manera, hay en cada persona una dimensión profunda que no se ve afectada por el movimiento constante de pensamientos, emociones y circunstancias. El problema no es que haya olas. El problema es vivir creyendo que solo existe la superficie. Cuando toda la atención se queda en el ruido, la vida se vuelve tensa, fragmentada, pesada. Se buscan explicaciones para todo. Se necesita entender cada paso. Y esa necesidad de entender, cuando se vuelve obsesiva, desconecta de algo más simple y más verdadero. Buscar sentido como un objetivo futuro prolonga esa desconexión, porque refuerza la idea de que el ahora no es suficiente, de que este momento, tal como es, no basta. Y esa creencia
sostenida en el tiempo, genera una forma de insatisfacción silenciosa. Nada termina de llenar, nada termina de calmar. Siempre parece faltar algo más. Sin embargo, cuando el presente es habitado sin resistencia, ocurre algo inesperado. La vida deja de pedir explicaciones. No porque todo esté claro, sino porque ya no hay una lucha constante con lo que es. La experiencia se vuelve más directa, más encarnada. El cuerpo se relaja un poco. La mente baja el volumen. Aparece una sensación de estar en casa, incluso en medio de la incertidumbre. Esta comprensión no elimina las dificultades, no borra el dolor ni los desafíos, pero cambia radicalmente la forma de relacionarse con ellos. Ya no son enemigos que hay que vencer para poder vivir. Son parte del movimiento natural de la existencia, y al dejar de resistirlos, pierden parte de su peso. El ahora, como señala Tolle, no es un momento dentro del tiempo. Es el espacio donde todo ocurre. El pensamiento aparece ahora. La emoción se siente ahora. La respiración sucede ahora. Incluso el recuerdo del pasado y la anticipación del futuro surgen en este instante. Cuando esto se ve con claridad, el presente deja de ser algo pequeño o limitado. Se revela como el único lugar real donde la vida se despliega. Quizás por eso el sentido no necesita ser creado. No es una construcción mental. Es un recuerdo. Algo antiguo y sencillo que quedó cubierto por capas de ruido, de exigencia, de identificación. Al aquietarse un poco, esas capas empiezan a aflojar. Y lo que aparece no es una respuesta grandiosa, sino una sensación de coherencia interna, de estar alineado, aunque no se tengan todas las respuestas. Muchas personas pasan gran parte de su vida persiguiendo una idea de sentido, sin darse cuenta de que esa persecución es lo que las aleja de la experiencia viva. Cuando la búsqueda se detiene, aunque sea por instantes, algo esencial se revela, no como una idea nueva, sino como una familiaridad profunda, como si el cuerpo reconociera algo que siempre estuvo ahí. Esta es una comprensión profundamente humana. No pertenece a una tradición específica ni a un sistema de creencias. Se manifiesta en la simplicidad de estar presente, en la capacidad de sentir sin huir, en la posibilidad de vivir sin estar constantemente empujando el momento hacia otro lugar. Tal vez el sentido de tu vida no sea algo que debas encontrar más adelante. Tal vez no esté escondido en una respuesta compleja ni en una experiencia extraordinaria. Tal vez sea algo mucho más cercano, algo que ha estado contigo todo este tiempo, esperando a que el ruido disminuya lo suficiente como para poder ser escuchado. Cuando eso ocurre, la vida no se vuelve perfecta, se vuelve más real. Y en esa realidad, sencilla y a veces imperfecta, aparece una paz que no depende de condiciones externas. Una paz que no necesita ser defendida. Una paz que no grita. Simplemente está. Y desde ahí, sin esfuerzo, el sentido deja de ser una pregunta insistente y se convierte en una presencia silenciosa que acompaña cada momento.